Estefanía, antes que nada agradecer tu iniciativa, tu voluntad de participar, digamos, en este proyecto editorial de Tintable, en esta colección en particular, que es para leer, que es una colección, digamos, que abre caminos, que abre vetas para ciertas discusiones a veces no tan presentes en el campo de la comunicación. No se trata de que aquí pongamos toda la carne en el asador, todo sobre la mesa, pero sí algunas pistas que a mí en la lectura de tu texto me parecen importantes de cara a un potencial lector, lectora, que, que ordenan un poco la mirada de este título que tú denominaste hackactivismo con, digamos, la cuestión de la técnica. Y entonces quería arrancar preguntándote en esta mirada filosófica que digamos, le da, digamos, la perspectiva más distintiva al texto. Si bien, como yo te decía antes, está claro que después se anuda o aterriza en el terreno de la política y la comunicación, lo cierto es que hay una mirada permanente desde una problematización filosófica en torno a la técnica y cómo la técnica, digamos, supone una reflexión sobre la sociedad contemporánea y el devenir incierto de esa técnica, ¿no? Entonces, antes de meternos con el hacktivismo, me gustaría preguntarte por el lugar de las preguntas, ¿no? Digamos, una pregunta filosófica, ¿no? El lugar de las preguntas en tu texto y en tu mirada a la hora de construir esta reflexión sobre el hacktivismo. Gracias a ustedes, Jerónimo, por invitarme a poder publicar con ustedes. Para mí ha sido como una gran invitación y que también me obligó como a pensar, pues esto justamente los aspectos de la comunicación, pero desde una mirada filosófica y decir, a ver, ¿cuál es la característica de la filosofía que puede aportar algo a los numerosos estudios en comunicación sobre estos temas, que son muchísimos, inagotables? Entonces, como que dije, a ver, ¿y entonces qué puede decir la filosofía? Y entonces me di cuenta de que justamente su particularidad es que logra hacer preguntas que son quizá extrañísimas o que son como muy obvias. Es como, ¿por qué vamos a preguntar por la técnica o la distinción entre técnica, tecnología y objeto técnico? ¿Es eso muy ocioso? ¿En qué nos puede ayudar la comprensión conceptual de eso para comprender, pues, fenómenos como el hacktivismo, ¿no? Como, ¿cómo logra esos conceptos dar claridad a esos movimientos? Y por supuesto que es todo un reto porque es primero dar cuenta de qué es la filosofía misma. Y para mí fue como una gran oportunidad para recordar, recuerda que la filosofía es esa área donde puedes poner todo en cuestión, pero para mí era muy importante decir, ahí está el valor de recordar conceptualmente eso, si podemos ser libres o qué es eso de la libertad, qué supone eso ahora frente a los cambios tecnológicos que estamos viviendo, que han venido desde hace años. Entonces, bueno, era recordar qué es la filosofía y qué preguntas son pertinentes desde ahí. Claro, en ese sentido, yo quisiera subrayar que con la mirada del editor, que tu texto tiene la particularidad de lograr un buen equilibrio entre la densidad de esas preguntas y la claridad de su exposición. Y quisiera entonces retomarte, digamos, un camino para que, digamos, para desandar una de las hebras que componen el texto, que tienen que ver con esto que yo te decía antes, de la incertidumbre de la técnica y cómo tú reconstruyes en un pasaje muy rápido, pero al mismo tiempo muy, muy bien articulado, desde el concepto de fármacon de Sócrates, Platón, que después tú anudas en las dos vertientes, tanto de Heidegger como de Hannah Arendt, y que finalmente terminas aterrizando en la recuperación de la propuesta de Stiglitz sobre, digamos, el fármaco en la era digital. Entonces, ¿cómo hacer ese recorrido sobre esa apuesta en términos de una técnica que no tiene podríamos decir, un destino manifiesto, sino que más bien tiene un territorio de incertidumbre muy amplio en el cual puede ir hacia la construcción, hacia la creación, hacia, digamos, cómo este concepto permite venir desde esta noción de fármaco que Sócrates, y planteado desde el Fedro de Platón, construye en torno a la escritura y la relación con la memoria,
y por tanto cómo eso se traduce en un problema tan complejo y distinto como el hacktivismo, digamos, ¿no? Sí, pues está muy interesante porque justamente esta lectura que hace Stigler de el fármacon, que a la vez es una relectura de Derrida sobre el fármacon y que están leyendo también a Heidegger y sobre la técnica, retoman al filósofo por excelencia que es Sócrates, digamos que dentro de esta narrativa de la filosofía occidental se funda ahí con Sócrates el momento de la filosofía. Y está muy bonito que se engarzan en un personaje que no escribió, ¿no? Que digamos fue su alumno Platón quien escribe los diálogos en donde se expresa toda la sabiduría de su maestro. Y entonces se centran muchísimo en el concepto de escritura y de la memoria, porque dicen, a ver, alguien que se negó a dejar obra escrita, a dejar registro escrito, porque en teoría esa técnica de la memoria te hacía olvidadiza, pues cómo es que solamente puede lograr transmitir su enseñanza a través de la escritura, ¿no? Entonces empiezan a formarse ahí como unas especies de paradojas dentro de la historia propia de la filosofía, porque al mismo tiempo, de no ser por quienes traducen la obra de Platón posteriormente, pues no tendríamos acceso a eso. Entonces se meten como en toda una discusión sobre qué implica la escritura como técnica y qué ha implicado en general para nosotras para poder conocer aquello que de otra manera no podríamos tener acceso, ¿no? Y es digamos, la escritura como una forma muy básica de técnica, pero de ahí se empieza a complejizar incluso cómo se crean los archivos de la memoria, ¿no? Ahora esto se vuelve mucho más complejo a la luz de las redes sociales privativas y los archivos que dejamos en ellas, cómo es que esa información está tomando lugar ahí, a quién le pertenece, pero digamos que en ese momento están preguntándose por la escritura y la posibilidad que tiene de transmitir algo, de comunicar algo. Y esa es como, digamos, una de las cosas más importantes que se discuten ahí en el fármacon, pero no solo, sino que están pensando sobre todo, al menos Stigler, cómo esta condición de fármacon no le da a la escritura un carácter unívoco, sino ambivalente. Es decir, que por un lado, claro que te puede ayudar para recordar cosas, pero al mismo tiempo te hace olvidadiza, ¿no? Es como, funciona como un veneno y funciona como un remedio. Y Derrida mucho esto lo sitúa en la traducción propia del término fármacon, de la palabra griega, porque dice, bueno, depende del contexto en la obra de Platón, es que los traductores deciden que se ponga como veneno o que se ponga como remedio. Entonces, bueno, hay también toda una discusión sobre el carácter contextual de un fármaco, ¿no? Es decir, que su condición ontológica no estaría dada a sí misma, sino que siempre dependería de un contexto para que pueda determinarse cómo es que está operando como remedio o como veneno. Lo cual es muy interesante, digamos, dando un brinco hacia la actualidad, porque a veces parece que la postura sobre la tecnología específicamente, más que de la técnica, la sitúan como de un lado o del otro, ¿no? Y entonces es como las denuncias de, las redes sociales nos están haciendo más distantes o cosas así, como valores morales hacia ciertos usos de la tecnología, pero no la sitúan necesariamente en su carácter ambivalente o farmacológico, sino que digamos que solo sitúan una visión y es mucho más complejo, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo como decir nos hacen daño o nos hacen bien, ¿no? Justo la complejidad es que está atravesado por diferentes contextos, incluso diferentes afectos que nos provocan a cada una, de manera que luego no es tan sencillo hacer esos juicios. Pero bueno, el concepto de fármaco es fundamental para entender la técnica porque al menos te hace darte cuenta de toda la complejidad que abarca la pregunta por la técnica, ¿no? Que no es algo claro, tan sencillo. y en esa complejidad que tú planteas y que en realidad el concepto es potente en términos de que despliega un programa de investigación en realidad, justamente para no llegar a respuestas simples, sino para problematizar. Una de las problematizaciones que tú desarrollas aquí tiene que ver con la tensión entre la creación y la destrucción. ¿Cómo utilizas ese primer momento de destrucción o esa tentación de la destrucción de aquello que viene a desestabilizar, digamos, el orden social, ¿no? Las formas de trabajo, de educación, de consumo, etc. Pero que al mismo tiempo tú lo aterrizas en una construcción positiva del hacker que tiene que ver con la noción de apropiación. Entonces me gustaría
que hagas un primer approach, así breve, sobre esa noción de apropiación del hacker, que es muy distinta a esta noción que tú también despliegas como una segunda hebra, o tercera, ya no sé de cuántas hemos hablado aquí, en relación con la tensión entre el hacker y los geeks, ¿no? Y en el Ah, medio sí, el sí. cracker, ¿no? Que también lo despliegas por ahí, justamente señalando cómo las habilidades, la apropiación tecnológica puede ir en el derrotero de la apropiación hacker o de una apropiación de otro tipo, que es la que desarrollan los geeks, más en el terreno de una apropiación empresarial privatizadora de la tecnología con intereses múltiples, que pueden ir desde el terreno de lo comercial al terreno de la venta, como tú decías, de estos malwares a los estados, ¿no? Es decir, bueno, tú despliegas muchas cosas, está bien anunciarlas aquí sin que las agotemos, pero me interesa esa idea de apropiación como uno de los elementos que definen al hacker y que lo distinguen de los geeks, los crackers, y esta noción negativa del hacker bien vendida por los geeks a la sociedad, ¿no? Sí, pues muy interesante porque justamente para lograr engarzar estas discusiones de los hackers, los crackers, con lo que veníamos o se viene tratando primero en el texto sobre Heidegger y Hannah Arendt, que en teoría no están pensando, por supuesto, en lo más mínimo en esto, es muy importante porque Heidegger, si bien da la noción ontológica de lo que es la técnica, que es muy bonita porque justamente da cuenta de ese no podemos controlar la técnica, o sea, no va por ahí, la creación no es un acto que se pueda controlar, entonces las consecuencias no son calculables. Pero viene Hannah Arendt con una pregunta muy importante que da cuenta del proyecto político de la técnica después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pues Hannah Arendt como judía vive, pues es preguntarse el para qué, ¿no? Que es mucho de lo que ella también trabaja en su obra y que es justamente, bueno, justo cuando no te preguntas el para qué de tu acción o no eres consciente de ello, es que las cosas se van a salir de control, sobre todo en el ámbito de la técnica, ¿no? Entonces, lo que sucede en esta distinción que acabas de mencionar entre hackers, crackers y geeks es muy interesante porque puede ser que en términos de conocimientos técnicos estén igual, ¿no? O sea, más o menos conozcan lo mismo, o haya unos que saben más que otros, pero no es eso lo que los define, sino como el para qué de su acción, ¿no? Y eso es muy importante distinguirlo, porque tampoco es que las personas que son hackers, geeks o crackers, como que vayan por la vida diciéndolo, sino que es como todo un modo de vida que te lleva a hacer eso, ¿no? Un poco lo geek, que tiene que ver más con, pues sí, ser capitalista y darle por ahí a la innovación tecnológica, que no sale en realidad del circuito de consumo, de la obsolescencia programada, es la innovación por la innovación y como siempre estar al día, al día, al día. Y su para qué, supongo que tiene que ver con ganar dinero y básicamente eso, e innovar, ¿no? Pero con los hackers, con los hacktivistas, justo ese para qué se torna político, porque es como, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para parar esa maquinaria de consumo, de obsolescencia programada? Justo cómo nos vamos a apropiar de los objetos técnicos para poder, pues, hacer algo, tener un poco de agencia dentro de de este circuito que es el capitalismo, ¿no? Y es bien paradójico también, nunca son respuestas sencillas, porque ahí también es como, bueno, pongo ahí un caso como del Silicon Valley mexicano, que es en Guadalajara, y para mí fue muy importante que en el Hack Meeting en el que se presentan este sindicato en este evento, pues fue como decirnos, ¿ustedes creen que están haciendo como los proyectos políticos de autonomía o la lucha contra el capitalismo? Pero las computadoras que están usando son las marcas que a mí me explotan, ¿no? O sea, son las empresas que a mí me están haciendo la vida imposible, que no me pagan ningún tipo de seguro médico, yo ya tengo daños en la salud por los materiales que manejamos. Y entonces es como de repente un choque de darte cuenta que la técnica tiene eso también, ¿no? Como esos caracteres paradójicos en los que es una cuestión de decisión ética en la que te tienes que situar y actuar, a pesar de que sabes que tus proyectos políticos
necesariamente pasan por proyectos empresariales de los que tú no puedes dar cuenta la cadena de explotación que suponen, ¿no? Entonces, bueno, Claro. al menos desde el hacktivismo se pregunta el para qué y sabe de las consecuencias que tienen el uso de las máquinas. Dudo mucho que a los geeks les interese si hay explotación laboral en sus Macs, ¿no? Mira, te voy a citar y te voy a hacer como la última pregunta articulada. En realidad tenía un par más, pero te la voy a tratar de articular a partir de esta cita. Tú dices que el hacktivismo toma una postura ético-política frente a la incertidumbre que implica la técnica, pues se pregunta por el sentido de su acción, como lo señalaba Arendt, y apuesta por un rumbo, digamos, que desacelere la explotación de lo existente. Y aquí quisiera preguntarte entonces un poco en el capítulo de cierre de tu texto, me gusta mucho el título que le pones a ese capítulo final. Tú dices, la libertad son vínculos. Me gustaría que pudieras hacer como, no sé si más que una respuesta en sí, una reflexión en términos de esta articulación ético-política del hacktivismo, que tú anclas un poco en la recuperación de toda la estrategia que se ha desplegado en torno al rancho electrónico, del cual tú eres una de las protagonistas. Me gustaría un poco, digamos, nada, que cierres con una reflexión en torno a esta articulación, esta apuesta ético-política que me parece hace la diferencia, que implica ese para qué del cual estás subrayando tú, la naturaleza del hacker frente a otras especies de agentes que dominan la técnica pero que la utilizan para otros fines, ¿no? Sí, pues está muy bonito lo de la libertad son vínculos porque es algo que pude elaborar una vez que empecé a colaborar en el Rancho Electrónico, que es un hacker space acá en la Ciudad de México, en la Colonia Obrera, que justo ahora se le está viendo muy negras por la pandemia, porque por supuesto hay una renta que pagar, aunque el espacio no se utilice, servicios, etcétera. Entonces, bueno, también esta pandemia ha puesto en jaque a los espacios autónomos, ¿no? Sobre todo si trabajan desde la autogestión, no reciben becas, no reciben apoyos de la Secretaría de Cultura, de ningún tipo, porque esa es parte de su ética, no estar subsumidos a algo que les haga depender Claro, de porque se la... inscriben dentro de la contracultura, que también es un vector que tú trabajas. Sí, y es muy bonito porque yo me di cuenta que incluso tiene que ver más con vínculos, de la posibilidad de que existan este tipo de espacios. Y claro, ahí jugando también con vínculo como el hipervínculo, ¿no? Pero para mí ha sido muy importante también la construcción de este espacio desde el feminismo, porque estos espacios suelen ser muy masculinos. Y lo ha trabajado Fernanda Briones también, lo trabaja también Guiomar, que justo desde el hack feminismo como que es un poco más amigable para quienes ni somos expertas, ni sabemos, ni tenemos el conocimiento técnico y que aún así se nos hace como una bienvenida a este tipo de espacios donde a veces parecería que lo que importa es quién sabe más o quién puede hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, para mí es fundamental la discusión del hack feminismo dentro de esto porque ellas sí que están pensando las implicaciones materiales que tiene tu conexión de Internet, tu conexión de luz, los servidores de Google, cuánta agua usan, o sea, como todas estas cosas que piensan mucho más en los recursos naturales. Recursos es una mala palabra porque es justo pensarla ya como algo que nos sirve, pero como todas estas implicaciones que tienen en la naturaleza, prácticas que nos parecen muy normales, ¿no? Como poder visitar una página de internet las 24 horas, los 7 días a la semana, no es gratuito. Entonces, bueno, desde el hack feminismo se está pensando eso. Muchos colegas que trabajan eso, ya mencioné a Guiomar y a Fernanda Briones, pero también está Paula Ricarte, están activistas como Yesu Anamhu. Bueno, ahí hay una red, pero justamente es eso, como finalmente son redes las que sostienen esto y más allá de que el rancho electrónico sea un espacio que ahorita está ocupando una bodega en la colonia obrera, pues son vínculos que a pesar de que ese espacio desaparezca, van a persistir a esta pandemia y no se terminan cuando se cierre el espacio, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cuestiones éticas que además implican ser hacktivista en un país como México, en una ciudad como esta, pues trae otras cosas que no pueden tener hacktivistas de Italia o de Estados Unidos o de Claro. otros países donde los contextos son distintos. Buenísimo. Bueno, lo que te decía, no agotamos ni mucho menos el conjunto de
problemas, de tensiones, de escenarios que abordas en el libro. Entonces creo bueno, la conversación tenía este sentido, ¿no? Es decir, bueno, hacer un primer approach, una aproximación, que sirva un poco para reconocer qué es lo que propone el texto y al mismo tiempo abrir una conversación o continuar una conversación que arranca en el libro, pero que no se va a detener ahí, ¿no? En ese sentido me parece que esta idea de vínculo y de hipervínculo, digamos, bueno, justamente nos va a llevar a que tú puedas empezar o continuar un diálogo con la gente con la cual ya vienes trabajando, pero también con el encuentro de nuevos lectores, de nuevos estudiantes, digamos, que descubran en tu texto un escenario que les permita construir una ruta de futuro distinta a la que muchas veces también planteamos de manera institucional, con los programas de formación en las universidades. Entonces me parece que es una apuesta no solo editorialmente viable, sino también políticamente importante, ¿no? Entonces quería decírtelo y agradecerte, digamos, la complicidad, tanto para la conversación como para que pongas sobre el papel, papel digital y papel impreso, porque vamos a jugar con las dos versiones, este texto que me parece muy importante, la verdad. Y entonces, bueno, nada, estamos ante la emergencia de una autora, digamos, seguramente clásica en un futuro Muchas inmediato. gracias, Jerónimo, por invitarme. Al contrario.